Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. Aló, ¿sí? ¿Está bien? Gracias, señor. Chao. Vaya bonito.
Bueno, entonces empecemos mientras llegan. Eh, es bueno que desde ahora sepan algunas cositas. Tener algunas cositas claras que les va a servir no solamente para mi materia, sino para todas las materias. Entonces yo voy haciendo unas preguntas, ustedes anotan y ahí mismo yo les doy la respuesta, ¿ok? Dime. Unos consejos que quiere que nos y que es bueno que desde ahora, desde el segundo año, las tengan bien claras. Porque, por ejemplo, si les preguntan qué es probar, probar. Es demostrarles lo que estoy haciendo. Entonces, hay una serie de preguntas que a uno le hacen y que uno debe tener la respuesta, saber bien. Entonces, yo les tengo un montón de preguntas con las respuestas.
Bueno, primera pregunta. Un quiz, un quiz, ya. Entonces hay una serie, de verdad yo me di a la tarea de hacer una serie de preguntas que hay que tenerlas bien claras así ya desde principios. Están en segundo año, ya tienen que tener muchas cositas claras. Primera pregunta, ¿qué es probar? Ustedes tengan claros porque a lo largo de la carrera van a tener que tener claros ciertas cosas, ciertas preguntas, ciertos aspectos. Entonces yo me di a la tarea de hacer un montón de preguntas que obviamente les doy la respuesta para que ustedes lo tengan bien clara. Una de esas, la primera, ¿qué es probar? ¿Qué es probar? Si en alguna materia les preguntan qué es probar, pues bueno, ya ustedes, ya eso lo vieron conmigo, les di las bases. Es que en derecho se está perdiendo mucho tiempo y pudiéndose ver ciertos aspectos no se ven. Y yo por mi parte quisiera transmitirle lo poquito o lo mucho o lo nada que yo sé transmitírselos a ustedes para que ustedes lo tengan. Se está perdiendo mucho tiempo, pero demasiado. Y los profesores no están enseñando lo que deben enseñar. Hay reserva mental en los profesores. Entonces sí se lo he dicho yo a Isaac varias veces, que hay reserva mental. Y los profesores no podemos tener reserva mental con los estudiantes. Si a estas alturas yo tengo reserva mental con mis estudiantes, yo estoy fregado. Bueno, entonces, ¿qué es probar? Respuesta. Es averiguar la verdad de una cosa. Justificarla. Hacerla presente. ¿Qué es probar? Es averiguar la verdad de una cosa, justificarla, hacerla presente. ¿Qué es término probatorio? ¿O qué entiende por término probatorio? ¿Qué es término probatorio? ¿O qué entiendo por término probatorio? Respuesta. Tiempo que el juez concede al interesado al interesado para que averigüe y muestre la verdad de algo. Tiempo que el juez conceda al interesado para que averigüe y muestre la verdad de algo que es conducente al reconocimiento de un derecho. Entonces, ¿qué es término probatorio? Tiempo que el juez conceda al interesado para que averigüe y muestre la verdad de algo. Averigüe y demuestre la verdad de algo que es conducente al reconocimiento de un derecho.
Pero no solamente es el tiempo que el juez concede, sino en vez es el tiempo que la ley da. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el término para el término probatorio para presentar unas excepciones o para contestar una demanda? Entonces el término es 3 días, generalmente 3 días después de la notificación. Entonces a uno lo notifican y uno tiene 3 días para interponer los recursos que estime pertinentes. Entonces eso es término probatorio. ¿Qué es la prueba? La prueba no es una demostración cualquiera. La prueba son ciertos medios, ciertos procedimientos que la ley del proceso prescribe, permite o prohíbe. La prueba no es una demostración cualquiera, sino son ciertos medios, ciertos procedimientos que la ley del proceso prescribe, permite o prohíbe. Esa es la prueba. No es una demostración cualquiera. Prescribe que señala, determina. Determina, señala, determina. Que la ley del proceso determina, permite o prohíbe con mayor o menor severidad. Ejemplo. Socialmente usted puede probar un matrimonio. Socialmente. Usted puede probar un matrimonio. Pero ¿cuál es la prueba legal? El registro. El registro civil de matrimonio. ¿Sí ven? Entonces, socialmente usted prueba el matrimonio, pero ¿cuál es la prueba? El registro civil de nacimiento. Entonces, todos los hechos atinentes a la persona, como el nacimiento, la muerte, el matrimonio, la adopción, todo se prueba con los registros civiles. ¿Cómo prueba usted el matrimonio? ¿Con las actas que da el cura, las actas eclesiásticas? No, con el registro civil de matrimonio. Durante mucho tiempo las actas religiosas fueron medios de prueba, pero ya después eso cambió y ya no son las actas que da el cura, es el registro. Ah, pues si no se registra el matrimonio, tiene el matrimonio, tiene el hecho, pero no tiene la prueba. No, quiere decir que pues eso es matrimonio que no se ha completado, ese matrimonio se llama rato. Matrimonio rato no consumado. Rato no consumado. Porque ¿qué es lo que consume el matrimonio? El acto sexual, la relación sexual de los esposos. Entonces, si unos esposos se casan, pero no han tenido relaciones sexuales, el matrimonio es rato no consumado. Es decir, que hace rato no lo consuma. Esa es la prueba. No es que sea obligatorio, sino que es la prueba. Cualquier matrimonio civil o religioso hay que
registrarlo, para probarlo. Porque el acta católica no le sirve. Claro. Claro. A mí una vez una señora que yo le fui a llevar un divorcio, le pedí el documento. Me dijo, no tengo. Le dije, entonces, mire, hágame un favor, registre su matrimonio y luego le hago el divorcio. Ah, pero si yo nunca lo he registrado, ¿usted cómo quiere? Porque es que necesitamos la prueba. No. No, lo que pasa es que no tiene la prueba. No tiene la prueba, entonces no tiene cómo probar. Es que yo me casé, sí se casó, correcto. Es que ese niño se adoptó, sí se adoptó, correcto. ¿Y la prueba? Usted dice que se casó, perfecto, yo le creo que se casó. Demuéstreme, pruébeme. Bueno. Y entonces, ¿en qué pueden consistir las pruebas? Sí, yo estoy haciéndole un montón de preguntas. Sí, ¿en qué consisten las pruebas? ¿Qué pueden consistir las pruebas? Entonces, respuestas pueden consistir en instrumentos, documentos públicos, documentos privados, testimonios, presunciones. Pueden consistir en instrumentos, en documentos públicos, documentos privados, testimonios, presunciones, declaración de parte. Pueden consistir en instrumentos o documentos públicos, documentos privados. Pueden consistir en testimonios, en presunciones, declaración de parte, juramento, inspección judicial. Voy por testimonio. Bueno, entonces, pueden consistir en instrumentos, documentos públicos, documentos privados, testimonios, presunciones, declaración de parte, juramento, inspección judicial, indicios. Deme un ejemplo de una presunción: hijo de mujer casada tiene por padre al marido. Se presume que si una mujer casada sale embarazada es porque la embarazó el marido. Se presume. El lechero. Entonces, presunciones, declaración de parte, juramento, inspección judicial, indicios. El juez romano le decía a las partes, dami i facti. El juez le decía a las partes, dami i, dame a mí, facti, las pruebas, los hechos. Ego, yo, tibi, te daré jus, te daré el derecho. Dami facti, ego, tibi, jus. Dame los hechos, dame las pruebas que yo juez te daré el derecho. ¿Ok? Bien. Eso es lo que decía el juez a las partes. Dami i facti, ego, tibi, jus. Dame los hechos que yo te daré el derecho. ¿Qué se debe probar? ¿Qué se debe probar? Lo que es objeto de prueba. Todo lo que se pueda, todo lo que sea objeto de prueba. Bueno, ¿y cuáles son los objetos de prueba? ¿Cuáles son los objetos de prueba? Son los hechos, las cosas que suceden.
Es el asunto, materia de lo que se trata. El caso sobre que se litiga, es decir, lo que se está litigando. Lo que da motivo al proceso o litigio. Y si se dice que el hecho está probado, es porque todo está demostrado. Entonces, las sentencias deben fundarse en hechos probados, en hechos demostrados. Por eso ustedes, cuando sean jueces y se vayan a dictar sentencia, tienen que estudiar todo el proceso y entonces decir que esa sentencia obedece a que tales y tales y tales hechos quedaron probados, quedaron demostrados. Entonces, como se demostró que Pedro mató a la señora y eso quedó probado, entonces usted profiere una sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué es lo que se debe probar? Las cosas que suceden, el asunto, materia que se trata. Entonces, la sentencia debe siempre fundarse en hechos probados, en hechos demostrados. Entonces, cuando ustedes estudien una sentencia y vean que no está, que no hay hechos probados, entonces usted le pasa un memorial algo y le dice, señor juez, ruego a usted me aclare la sentencia. Aclárela. ¿Por qué? Porque usted no dice esto, usted no dice esto, usted no dice, no trató, no consideró. Acláreme la sentencia. Y es que yo puedo decirle al juez, sí. Usted puede decirle, señor juez, su sentencia es una sentencia chimba, no sepa nada. Acláremela. Ustedes tienen el derecho de decirle al juez que le aclare la sentencia. No es lo que al juez le pelee la gana, le parezca, no, señor. Es que uno como juez no necesita la sentencia porque me da la gana. Tengo que atenerme a todo lo que está probado en el proceso. Y si no, la parte me dice, señor juez, su sentencia es deficiente. Haga el favor, dicte otra sentencia aclarándola. Bueno. ¿Hay necesidad de probar el derecho? ¿Hay necesidad de probar la ley? Pregunta, ¿hay necesidad de probar el derecho? ¿Hay necesidad de probar la ley? Respuesta. El derecho mismo no es objeto de prueba. El derecho mismo no es objeto de prueba. La ley no es objeto de prueba. ¿Por qué razón? Porque se presume de todos conocida. Una vez que la ley queda en firme, se presume que todos la conocemos. Y esta es una presunción que no admite prueba en contrario. Entonces, la ley no es objeto de prueba. Nadie puede alegar ignorancia de la ley. Ah, es que yo no sabía que echarle vidrio molido en la sopa de mi suegra era delito. Entonces, que quede claro, ¿se debe probar la ley? No, la ley no es objeto de prueba. ¿Por qué? Porque es de todos conocida, se presume. Y esta presunción no admite prueba en contrario. Luego, entonces, las
Presunciones que no admiten prueba en contrario son presunciones de derecho. Las que admiten prueba en contrario son presunciones legales. Entonces, las presunciones legales admiten prueba en contrario. La presunción de derecho no admite prueba en contrario. Dami facti ego tibi jus, dice el juez a las partes. ¿Alguien me quiere leer, por favor, el 2356 del Código Civil? ¿Qué dice el 2356, por favor? 2356, sí, del Código Civil. Por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta. La cocañería o las descubre en calle o camino sin precauciones necesarias para que no caigan lo que aquí, por lo que aquí transiten de día o de noche. El que esté obligado a la construcción o reparación de o puente que atraviesa un camino no tiene estado de causar daño a los que transitan por el camino. Bien, entonces ese 2356 nos dice más o menos lo siguiente, que está obligado a la reparación del daño quien dispara imprudentemente un arma de fuego. Creo que esos son los términos. Mire ustedes, por favor, confírmenme. Si el artículo dice imprudentemente un arma de fuego. Bueno, eso es lo que dice la ley, ¿cierto? Que está obligado a la reparación del daño quien dispara imprudentemente un arma de fuego. Entonces, tenemos el siguiente hecho. Pedro disparó imprudentemente un arma de fuego e hirió a Juan. Lo que dice la ley, que quien dispara imprudente un arma de fuego está obligado a la reparación. Eso dice el 2356. El hecho, Pedro disparó imprudentemente un arma de fuego y entonces hirió a Juan. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión es que Pedro debe indemnizar el daño que sufrió Juan. ¿Ok? Entonces, la premisa A, que es la ley, está obligado a la reparación del daño quien dispara imprudentemente un arma de fuego. Y el argumento o conclusión, Pedro debe indemnizar el daño. Entonces, la premisa A, que es la ley, y la premisa C, que es el argumento o conclusión, dependen de que se haya aprobado el hecho. ¿Sí estamos entendiendo eso o no? Bueno, estamos en lo que dice el 2356. Bueno, eso es lo que dice la norma. El que dispara imprudentemente un arma de fuego. Bueno, entonces responde. ¿Cierto?
Bueno, dígame. La premisa A, la ley. La premisa C son los argumentos y la conclusión. Entonces, la premisa A, la ley. La premisa B, el hecho. Y la premisa C es el argumento o conclusión. Entonces, tanto la premisa A como la premisa C, el argumento o conclusión, dependen de que se haya probado el hecho. Y entonces de todo esto se ocupa el derecho probatorio, ¿no? Bueno, vamos a hacer una distinción. Cuando un hecho, eso sí, anótenlo porque no lo tienen así tan fácil. Cuando un hecho está previsto por una norma, cuando un hecho está previsto por una norma, cuando un hecho está previsto por una norma como causa de un efecto jurídico, cuando un hecho está previsto por la norma como causa de un efecto jurídico, lo llamamos hecho jurídico. Entonces, un hecho jurídico sería disparar imprudentemente un arma de fuego. Y si se imputa el daño a malicia o negligencia del que dispara, el hecho de disparar y su efecto dañoso están previstos en la norma jurídica. Ahora, si la eficacia jurídica se atribuye a un hecho de la naturaleza, tendríamos un hecho jurídico natural. Si la eficacia jurídica se atribuye a un hecho de la naturaleza, tendríamos un hecho de la naturaleza, se tendría un hecho jurídico natural. Ejemplo, la accesión. La accesión de que trata el artículo 713 del Código Civil. ¿Por qué la accesión? Porque es que la accesión, como vimos y lo repetimos, es un modo de adquirir el dominio. La accesión es un modo de adquirir el dominio por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se le junta a ella. Entonces, el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que la cosa produce. Si yo tengo naranjos, pues las naranjas son mías. ¿Por qué? Porque si yo soy dueño de los árboles, soy dueño de lo que los árboles producen. ¿Correcto? Si yo tengo un palo de mango y el palo produce mangos, si yo soy dueño de los mangos, ¿por qué? Porque soy dueño de lo que la cosa produce. Lo mismo podemos decir de aguacates. Los productos de las cosas son naturales o civiles. Productos naturales. La naranja,
aguacates. Civil es lo que la cosa produce. La tengo arrendada. Entonces el arrendamiento es un producto civil. Entonces lo que la cosa produce, el arrendamiento. Naturales, el aguacate, la naranja. Si la eficacia jurídica se atribuye a un hecho del hombre, si la eficacia jurídica se atribuye a un hecho del hombre, recójalo. Eso. Si la eficacia jurídica se atribuye a un hecho del hombre, será un hecho humano. Y si es voluntario, cambia su nombre a acto jurídico. El reconocimiento de un hijo extramatrimonial sería ¿qué? Un acto jurídico. A acto jurídico. Pero de todas maneras se consiguió el hecho, ¿no? El hecho jurídico es el que se está probando. Lo que sucedió es lo que se prueba. Y eso es lo que pide la ley, que se pruebe el hecho. Bueno. ¿Cuáles serían algunos medios de prueba? Enuméreme unos medios de prueba. Menciónemelos. Clasifíqueme unos medios de prueba. Con mucho gusto, doctor. Confesión, declaración de parte. Es un medio de prueba. Sí, medio de prueba, confesión, declaración de parte. El juramento, otro medio de prueba. Documentos públicos, medios de prueba. Documentos privados. Presunciones. Sí. Hijo de mujer casada. Se presume del marido. Si una mujer casada tiene un hijo, se presume que es del marido. Admite prueba en contrario, claro. Entonces, medios de prueba, confesión, declaración de parte, juramento, documentos públicos, documentos privados, presunciones, indicios, testimonios, declaración de terceros, peritazgos, peritos, peritazgo, inspección judicial.
Bueno. También se pueden clasificar las pruebas en las siguientes. Pruebas perfectas o completas. También se pueden clasificar así. Pruebas perfectas o completas. Imperfectas o incompletas. Usted es zurdo, pero usted no voltea el cuaderno como casi hacen todos los zurdos. Usted es zurdo, pero usted no voltea el cuaderno como hacen todos los zurdos. Pero sí ve que los zurdos voltean siempre el cuaderno y voltean la mano y escriben. Usted está escribiendo normal como debe escribirse. Pero es que los zurdos por lo general voltean el cuaderno y voltean la mano. Bueno. Entonces, pruebas perfectas o completas, imperfectas o incompletas, pruebas solemnes, pruebas libres. Pruebas directas e indirectas. Pruebas judiciales y extrajudiciales. Pruebas sumarias. Pruebas sumarias. O pruebas contradichas, que te llaman también públicas. Pruebas sumarias, contradichas o públicas. Sí. Pruebas sumarias, contradichas o públicas. ¿Cuándo una prueba sumaria? Cuando no ha sido debidamente demostrada. Solemnes, no solemnes, que le llaman también libres. Pruebas directas, indirectas, pruebas históricas, pruebas judiciales y extrajudiciales, prueba sumaria, contradicha o pública. Prueba sumaria la que no ha sido sometida a ninguna discusión, una prueba sumaria. Nuestra legislación penal y civil o nuestras legislaciones penal y civil aceptan como única clasificación la de plenas o completas. Nuestra legislación penal y civil aceptan como única clasificación la de plenas, la de pruebas plenas o completas o semiplenas o incompletas. Nuestra legislación penal y civil aceptan como única clasificación las de plenas o completas, semiplenas o incompletas, las pruebas. Un zapatazo y deja que se queda
87. Bueno. Bueno. Sigamos con unos análisis que veníamos haciendo. Vimos el aluvión y la abulsión, ¿cierto? Pero antes de esto, digamos lo siguiente, los frutos. Los frutos. Según el 714, son naturales o civiles. ¿Alguien me quiere leer el 714 del Código Civil? Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria humana. Hasta ahí dice el 714. Entonces, los frutos son naturales o civiles y dice que los primeros son los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria humana. Eso es lo que dice el 714. ¿Sí? Bueno. Entonces, todos los productos agrícolas son frutos naturales. Todos los productos agrícolas son frutos naturales. Todos los productos que podemos derivar de los animales. ¿Me puede explicar, doctor? Productos derivados de los animales. La leche no es derivado de la vaca. La lana. Son frutos. Oiga, allá en México le dicen la lana. Y nosotros aquí, ¿por qué le decimos el billuyo? Si ven que si en México uno habla de la lana, pues la lana. Pero allá no entienden billuyo. Pero en otros sí, el billuyo. ¿De dónde salió eso billuyo? De billetes, sí.
Entonces habíamos dicho que todos los productos que podemos derivar de los animales sí son frutos naturales, la leche, la lana. Pero hay unos frutos que se llaman frutos civiles. ¿Alguien me quiere leer el 7:17, por favor? Frutos civiles. Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o celes y los intereses de capital perceptible o impuestos al fondo perdido. Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se debe y percibidos desde que se cobra. Estudiando algunos autores chilenos como Arturo Alessandri Rodríguez, como Manuel Somarriba Undurraga o Undurraga. Según Alessandri Somarriba, los frutos civiles son las utilidades, los rendimientos. Los frutos civiles son las utilidades o rendimientos que se obtienen de una cosa. Los frutos civiles son las utilidades, rendimientos. ¿Sí? ¿Pregunta? Frutos civiles pueden ser también usufructo o hay una diferencia entre los frutos civiles y los podemos definir el concepto de usufructo. Pues usufructo sí, para saber si es un rendimiento o si es una utilidad. Un rendimiento o una utilidad. Busquemos en el código, no tengo código, el usufructo. No busquen ahí en el índice usufructo. El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de observar su forma y sustancia y de restituir a su dueño. Si la cosa no es fungible o con cargo de devolver igual cantidad de calidad del mismo género o de pagar su valor si la cosa es fungible. Artículo 823. ¿Quiere leerlo lento y reposado? El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de observar su forma y sustancia y de restituir a su dueño si la cosa no es fungible, o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor si la cosa es fungible. 823. Entonces, habíamos dicho que los frutos civiles son las utilidades, los rendimientos que se obtienen por el uso o goce de una cosa. Y entonces usted leyó ¿qué artículo? 823. Que trata de El concepto de usufructo. entonces, ¿será que el usufructo representa para el propietario el derecho de la cosa? Usufructo. ¿Representan los frutos que él habría obtenido si hubiera explotado personalmente esa cosa? Entonces, los frutos civiles no son producidos por la misma cosa, no salen de la cosa, sino que son producidos con ocasión de la cosa.
Entonces el usufructo será un fruto civil. El usufructo, que es percibir los frutos de la cosa, ¿cierto? Pero la pregunta que tú estabas haciendo es si el usufructo, ¿si el qué? El usufructo o los frutos civiles. No, los frutos civiles lo que produce la cosa. Y el usufructo es el derecho a percibir los frutos que da la cosa. Si yo tengo un apartamento y lo pongo en arriendo, esos cánones de arrendamiento son los. Ese es un fruto civil, correcto. En cambio, si yo ese apartamento le dejo a un hijo o una hija mía que viva, o que lo ocupe, o que lo atiende y que reclame los arriendos, pero observando que lo concede y que al final me lo devuelva, ella estaría haciendo usufructo. Yo le estaría dando a ella el derecho de usufructo. Pero eso es exactamente lo mismo acá. En la facultad de gozar de una cosa a cargo de conservar y forma y sustancia y de restituir al dueño. Cuando tú arriendas estás. Pero está dando como definición de usufructo. La definición de tu fruto, el concepto. El concepto, léalo otra vez, por favor. El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia. Facultad de gozar de una cosa. Y conservar su forma y sustancia y de restituir a su dueño. Si la cosa no es fungible o con cargo a volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor si la cosa es fungible. Gozar de la cosa. Y de volver a su dueño. Entonces, cuando yo estoy arrendando, me la tiene que devolver. Sí, claro. Por eso, y ese es el Pero los frutos civiles serían el aliento de pago. Gozar de la cosa. Los frutos civiles son las rentabilidades. diferente. Si el inquilino su arrienda, es otra cosa. Coge 200 y le da 800 al dueño. Los frutos civiles, yo dije hace un ratico que los frutos civiles no son producidos por la cosa, no salen de la cosa, sino que son producidos con ocasión de la cosa. No son producidos por la misma cosa, sino que son producidos con ocasión de la cosa, o sea, con ocasión del arrendamiento. Bueno, ¿alguien me quiere ver el 715, por favor? Frutos pendientes, percibidos, todo eso. Aquí dice el 715. Percibidos y consumidos. Los frutos naturales se llaman pendientes, mientras que también es todavía la cosa que los produce, como las plantas que están arraigadas al suelo, o los frutos de las plantas mientras no han sido separados de ellos. Frutos naturales percibidos son los que han sido separados de la cosa productiva, como las maderas cortadas, las frutas y granos cosechados, etc., y se dicen consumidos cuando están consumidos verdaderamente, o sea, enajenados. Enajenado. Enajenado. Pero el 717 hace ahí una definición, una aclaración distinta. ¿Qué dice el 717? Que se llaman frutos civiles, los
pensiones o cánones de arrendamiento o cesio, y los intereses de capitales exigibles o impuestos a fondos recibidos. Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobran. Entonces el 717, a diferencia del 715, solo habla de los frutos pendientes y percibidos. No menciona los consumidos. Entonces voy a tratar de dejar en claro esos dos artículos, porque es que se puede uno confundir. El artículo 715, el artículo 715 del Código Civil clasifica los frutos. El 715 clasifica los frutos naturales en pendientes, percibidos y consumidos. El 715 clasifica los frutos naturales en pendientes, percibidos y consumidos. Y el 717 solo habla de pendientes y percibidos. No menciona los consumidos. ¿Les quedó clara esa diferencia entre los dos? ¿O la podemos repetir? El artículo 715, clasifica los frutos naturales. El 715 clasifica los frutos naturales en pendientes, recibidos, bueno, percibidos, pues, es mejor percibidos. Pendientes, percibidos y consumidos. De eso habla el 715. Y el 717 solo habla de pendientes y de percibidos. No menciona los consumidos. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Bueno, ya vimos la aluvión, la avulsión, la mutación del álveo. Bueno. Toquemos ahora el tema de la accesión de mueble a mueble. Accesión de mueble a mueble. Eso tiene que ver con la función, la especificación. Eso no lo hemos visto, ¿no? Sí. ¿Ya vimos eso? Tradición. Ya vimos la tradición. Tradición de la... Sí. Bueno. Decreto 1250 del 70. Decreto 1250 del 70. Este decreto, ustedes pueden ponerle un nombre. Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos. Decreto 1250 del 70, ¿qué es?
¿O qué contiene? Es el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos. Este Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos o Decreto 1250 del 70 creó muchas cosas interesantes. Por ejemplo, creó un sistema único de matrícula para inmuebles. Entonces crea el sistema único de matrícula de inmuebles. Nacionalizó el servicio de registro. Nacionalizó el registro. Hasta la promulgación del estatuto, o sea, el estatuto del decreto 1250, las oficinas de registro eran de propiedad de los registradores, quienes pagaban a sus empleados. Los dineros percibidos por el servicio de registro eran para ellos. Con el nuevo sistema, el registrador y sus funcionarios, los funcionarios de cada oficina, son empleados públicos pagados por el Estado. Lo mismo, las oficinas y toda la dotación de las oficinas, escritorios, portátiles como esos, todo lo que sea de la dotación, son bienes públicos. Y los ingresos que se perciben son para el Estado. El servicio, función, control de las oficinas de registro están bajo la supervisión de la Superintendencia de Notariado y Registro. Se estructuró el procedimiento registral. Para comprender un poco o para comprender mejor cómo opera el sistema de nuestro registro, hacemos unas preguntas y las respuestas nos ayudan. Por ejemplo, ¿qué se registra? ¿Qué se registra? ¿Quién registra? ¿Cuándo se registra? ¿Y cómo se registra? Entonces nos hacemos esas preguntas y al responderlas ya definimos. Entonces, pónganle un subtítulo a los apuntes de ustedes. ¿Cómo se lleva el registro? ¿Cómo se lleva el registro? Entonces, para comprender
cómo opera el sistema nuestro de registro. Entonces nos hacemos unas preguntas y al responderlas queda aclarada la pregunta. ¿Qué se registra? ¿Quién registra? ¿Cuándo registra? ¿Y cómo se registra? Entonces, ¿qué, quién, cuándo y cómo? ¿Qué se registra? ¿Quién registra? ¿Cuándo se registra? ¿Cómo se registra? Eso. ¿Qué documentos se registran? El artículo 20 del decreto 1250 del 70 el artículo 20 del decreto 1250 del 70. Ya ustedes saben que ese es el estatuto de registro de instrumentos públicos. Entonces el artículo 20 de ese decreto 1250 del 70 dice que están sujetos a registro todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral. Están sujetos a registro todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación. Voy muy rápido. El artículo 20 del decreto 1250 dice que están sujetos a registro todo acto, contrato, providencia judicial o administrativa, providencia arbitral. Del decreto 1250. Sí. Gracias por la aclaración, pero ¿qué dice el 20? En el archivo se conservará que ellos deban dejar a solicitud del interesado. Ese es el 20. Y el 50, perdón, y el segundo. Están sujetos a registro todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique construcción, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción de dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o predial. Segundo, todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación, extinción de dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos o conocimientos, salvo la cesión del crédito prendario, los contratos de prenda agraria o industrial y el cuarto, los actos, contratos, providencias que dispongan la cancelación de los anteriores inscripciones. Entonces, sí, muchas gracias. No es el artículo 20, es el artículo segundo del decreto 1250 del 70. Entonces, otra vez hagámonos la pregunta, ¿qué documentos se registran?
De conformidad entonces con la aclaración que nos hizo la distinguida alumna. El artículo segundo del decreto dice que están sujetos a registro todo acto, providencia, pues sí, providencia judicial, sí, administrativa o arbitral que implique constitución, que implique constitución, sí, adjudicación, pero declaración no hay después aclaración. todo acto, contrato, providencia administrativa o arbitral que implique Constitución, declaración, aclaración, ve que sí. Ah, ve que sí, aclaración. Ah, ya. aclaración, adjudicación, modificación. Entonces, artículo segundo del decreto 1250 de 1970. Dice ese artículo segundo, no el 20, el segundo, como oportunamente nos hicieron la aclaración. El artículo segundo del decreto 1250 dice que están sujetos a registro todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen. Ya todo eso lo había dicho, ¿cierto? Entonces, repitamos. Todo acto, contrato, providencia judicial o judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación. ¿Por ahí vamos? Limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio, traslación o extinción del dominio, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario. Segundo, Salvo la cesión del crédito hipotecario o prestario. sí, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario. Segundo, numeral segundo, el artículo segundo. Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral, que implique constitución, declaración, aclaración,
adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar. Muy bien. Traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio. Traslación, extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres. Sobre vehículos automotores terrestres, salvo la cesión del crédito prendario. Tercero, numeral tercero del artículo segundo. ¿Se quedó alguien por ahí? Numeral tercero del artículo segundo. Los contratos de prenda agraria o industrial. Cuarto, numeral cuarto del artículo segundo. Cuarto, los actos. Los actos. Ese loro se despierta de cuando en vez, ¿no? Se despierta. Cuarto, los actos, contratos y providencias que dispongan la cancelación. Los actos, contratos y providencias que dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones. Bueno. Artículo tercero. Artículo tercero. Artículo tercero de ese decreto 1250, ¿cierto? El registro de los documentos referentes a inmuebles. Aquí hay que hacerle una corrección. El registro de los documentos referentes a inmuebles se verifican. Sí, Se verifican. Artículo tercero. El registro de los documentos referentes a inmuebles se verifican en la oficina de su ubicación. El de los automotores en la de su matrícula. Aquí hay otro rosito. Los contratos de prenda agraria se inscriben. Porque es que escribir aquí encima no. Ese es el PDF. Eso viene de allá. Oiga usted, ¿esto qué es? ¿Este aparatico qué es? Un iPad. Un iPad, pero buenísimo. Sí, tiene todo. Le puedo bajar cualquier cosa y no tengo que tener los links. Qué bueno, ¿no? Oiga, ¿y dónde consigue un? Sí, ¿en dónde? Sí. Muy bueno.
Bueno, tu artículo tercero, el registro de los documentos referentes a inmuebles se verifican en la oficina de su ubicación, el de los automotores en la de su matrícula, los contratos de prenda grande industrial se inscriben con referencia al inmueble a que estén destinados o en que se hayan radicado los bienes objetos del gravamen. Bueno. La siguiente pregunta, ¿quién hace el registro? ¿Quién hace el registro? Entonces, el registro de documentos referentes a inmuebles como ya lo habíamos dicho, se verifican en la oficina de su ubicación. Eso es lo que dice este iPad. Bueno. Hasta acá la norma yo la veo como obvia. Pero yo le pongo aquí mi aclaración. Pero puede suceder que el documento a registrar comprometa un inmueble, que comprenda más de un círculo registral o que comprenda varios inmuebles ubicados en varios círculos. Entonces esto nos lleva a la necesidad de registrarlo en varias oficinas competentes por la ubicación. Pregunta, ¿cuándo se registra? Respuesta. Un documento puede registrarse en cualquier momento. Un documento puede registrarse en cualquier momento. Pero si hay una sanción por la demora. Entonces, la única sanción por la demora que contempla la ley es un recargo del 50% en el impuesto de registro. Entonces, ¿cuándo se registra? Se registra en cualquier momento. Pero si se registra extemporáneamente, la ley contempla una sanción, un recargo del 50% en el impuesto. Si se presenta pasado más de 90 días desde el otorgamiento por el funcionario competente. Hay una excepción a este principio. La encontramos en el artículo 32 del decreto 1250. ¿Quieres buscar aquí en tu? Búscate artículo 32. La excepción la encontramos en el artículo 32 de ese decreto 1250. ¿Cuál es la excepción? Que la hipoteca y el patrimonio de familia inembargable, la hipoteca y el patrimonio de familia inembargable solo podrán inscribirse en el registro dentro de los 90 días siguientes a su otorgamiento.
Bueno. Bueno, ¿y qué pasa entonces si transcurren los 90 días? Entonces, la excepción, que es el artículo 32, no nos dice la hipoteca y el patrimonio de familia inembargables solo podrán inscribirse en el registro entre los 90 días siguientes a su otorgamiento. Y entonces, ¿qué pasa si pasan los 90 días? El artículo no lo dice. El artículo 32 dice, la hipoteca y el patrimonio en familia inembargable solo podrán inscribirse en el registro entre los 90 días siguientes a su otorgamiento. Dice solo se podrá. Solo podrán. Solo podrán inscribirse en el registro dentro de los 90 días. Bueno. No lo dice, pero entonces se entiende que bailas. Es que sí lo dice, porque dice solo podrán inscribirse. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si pasan los 90 días? Ya, la hipoteca ya fue. Ya, exactamente. Ya no tenemos hipoteca. Va a perder la garantía. Exactamente. Si ves que el legislador pone la norma, pero a uno le asalta entonces la duda, ¿no? La redacción, no hay. La regla es clarita, dice solo. ¿Qué pasa si no se inscribe entre los 90 días? Pues que no tenemos hipoteca y que no hay patrimonio de familia inembargable. Hay algo que se llama calificación en esto de los documentos. Entonces, una vez que se radica, una vez que se radica un documento en la oficina de registro, pasa a la oficina jurídica, donde allí un funcionario lo analiza en todos los aspectos que van a permitir o no su registro. Esto es lo que se llama calificación. Entonces, si el documento reúne todos los requisitos, se ordena su registro. De lo contrario, se produce su inadmisión. Y entonces, si se inadmite, se le devuelve al interesado el documento. Y entonces hay una cantidad de documento en el registro.
Miren, yo les digo cuántas causales hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Y hay otras más agregadas por otros 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Como 30. Bueno, ahora hablemos de las funciones del registro. Después de habernos referido a la forma como opera el registro, después de habernos referido a la forma como opera el registro, refirámonos ahora a las diversas funciones que cumple el registro en nuestro medio. ¿Cuáles son las funciones que cumple el registro? 3 funciones. Función de tradición, función de publicidad y función probatoria. Entonces, ¿cuáles son las funciones del registro? 3. Función de tradición, función de publicidad y función probatoria. Función de tradición, sí. Una de las funciones principales del registro, que se desprende de la lectura del 756, es la de servir como medio para efectuar la tradición del dominio, servir como medio para efectuar la tradición del dominio de los bienes raíces y espacio. Claro que sí, ni que estudiáramos bravos. Una de las funciones principales del registro, ¿cuál es? La de servir como medio de efectuar la tradición del dominio de los bienes raíces. Servir como medio para efectuar la tradición del dominio de los bienes raíces y de los demás derechos reales sobre inmuebles. Esa es la función de tradición. Segunda función. Función de publicidad. Otra de las funciones del registro es la de servir como medio de publicidad. Otra de las funciones del registro es la de servir como medio de publicidad sobre la situación jurídica de los inmuebles. Medio de publicidad sobre la situación jurídica de los inmuebles. Ya sabemos que cualquier acto de disposición, limitación, etcétera, debe aparecer en el folio. Dime. Disposición, limitación, debe aparecer en el folio. Porque es que esta es la forma de publicitar. Entonces,
El artículo 44 del decreto 1250 ya estoy aprendiendo a manejarlo. Ya estamos hablando de cancelación del registro. Entonces, a partir del artículo 41, 42, 43, 44 habla de la cancelación del registro. Bueno. Función probatoria. Esa función probatoria está dentro de las disposiciones generales de que tratan los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Oiga, me gustó esto. Me gustó este aparatico, está más bueno. En cuanto al mérito probatorio, es decir, este decreto trae en el capítulo 6 unas disposiciones generales y todos esos artículos y siguientes habla del mérito probatorio de los títulos o instrumentos que se llevan a registro. Entonces, disposiciones generales. Entonces, función probatoria, lo que encontramos en el capítulo 6, disposiciones generales, artículos 45 y siguientes, del 45 hasta el 50 y 57. Hasta el 57. Bueno. Estoy más contento que marrano estirando lazo con este aparatico. Es una belleza. Principios que rigen el registro. Coinciden los tratadistas. Principios que rigen el registro. Coinciden los tratadistas sobre registro en que los principios que voy a mencionar deben orientar y regir la actividad registral en nuestro medio. ¿Cuáles son los principios que rigen el registro? Sí. Principios que rigen el registro. El principio de prioridad.
Entonces, coinciden los tratadistas sobre registros que los siguientes principios deben orientar y regir la actividad registral. ¿Cuáles son? Prioridad. Especialidad. Legalidad. Rogación. Tracto sucesivo. Tracto. Tracto sucesivo. Fe pública registral. Fe pública registral y legitimación registral. Esos son los principios que rigen el registro. Bueno, entonces, por unas señales de humo que recibí, entiendo que me dicen, dejemos así, doctor. Entonces, hemos quedado en principios que rigen el registro. Y hemos quedado en que este aparatico es una belleza. Muy lindo. Cuídalo mucho. ¿Y son muy caros? Aquí están los el código civil. Aquí está el código comercio. Ave María. O sea, yo todos los trabajo. No tiene necesidad de llevar códigos, todo está ahí. El Código Civil y el Código Comercio. Y Está si ahí. necesito otro, lo busco y ya. Eso se llama iPad. iPad, sí, señor. Bueno, yo voy a comprar uno, pero usted me lo enseña a manejar. Es muy fácil, no es simplemente entra acá, se cierra todo. Y acá, por ejemplo, si uno quiere, en este, uno lo puede cerrar acá porque no se voltea. Entonces aquí ya no se voltea, ¿sí ves? Y lo puede uno colocar acá en libros. Entonces, por ejemplo, en libros, uno el código civil, ya lo ve así en libros. Uy, Este es uno descarga los libros. Entonces ahí están los libros. Entonces, por ejemplo, el de la Constitución, y uno lo mira. oiga. Pero estos sí los toca comprar, estos son los libros que uno puede comprar. Entonces, si uno no los puede ver así, pues uno los puede ver acá a través de este. ¿Y hay iPad más actualizados o todos son No, así? esta es la última iPad que hay. Lo actualizado son lo que está. Yo lo manejé así porque, por ejemplo, la Constitución, normalmente las que venden son las de 2020, 2021. Y si uno compra la del 2022, ya ahorita sale la del 2023 y ya queda una desactualizada. Por eso dije, no, mejor el iPad y cada ratito se va actualizando. No va a la actualización. ¿Y el iPad lo actualiza uno o se actualiza por sí solo? No, eso no, la actualización no es necesaria hacerla. ¿No hay que pagar la actualización? ¿No? Tengo que pagar si yo digo. ¿Usted lo compró en Panamericana? La verdad lo compro. Se lo regalaron.